Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó el inicio de cobros a deudores del CAE con ingresos superiores a 1,5 millones mensuales, marcando un giro en la política de recuperación de esta deuda estatal. La medida apunta a un segmento que concentra parte importante de la morosidad en un contexto donde la deuda total ha crecido significativamente en los últimos años. En paralelo, el gobierno impulsa ajustes estructurales en el gasto público, incluyendo cambios al MEPCO y restricciones a la gratuidad universitaria en medio de un escenario fiscal complejo. Las definiciones han generado debate político y rechazo ciudadano en algunos casos, evidenciando tensiones entre sostenibilidad fiscal y políticas sociales. ¿Le puedo hacer una pregunta, profesor Martín? Todas las que quieran. ¿Cuántas personas, qué porcentaje de personas en Chile ganan sobre $1 millón de pesos? Según la estadística del INE, que se hace una vez al año, y la última cifra es del 24, digamos, es una proporción que no supera el 30%. Ahí está la clave. El ministro Jorge Quirós instruyó a la Tesorería General de la República a iniciar cobros amorosos del CAE. La media apunta a personas con ingresos superiores a 1,5 millones de pesos mensuales, y este es el 20% además de los deudores de el CAE. Entonces hay como todo un debate de gente que dice no puede ser que le cobren el CAE a la gente sobre $1 millón de pesos, pero son una minoría, primero, que hay que pensar. Y lo segundo es que esa minoría muchas veces con $1 millón de pesos no le alcanza tampoco para vivir, pero es una cantidad de personas muy inferior a la cantidad de personas que no ganan eso. Entonces hay todo ahí un debate de si esto es correcto o no, y yo creo que se ve correcto. No sé si están de acuerdo, no sé si este cobro. Sí, a mí me llama la atención. El ministro de Hacienda instruye a Tesorería a cobrar lo que tiene que cobrar. ¿Qué estamos hablando? Es como titular. Sí, pero es que es un invento periodístico puro y simple. El ministro de Hacienda instruye a los inspectores de impuestos internos a cobrar impuestos, pues si para eso les pagan. Yo realmente en nuestro país hemos llegado a un nivel de falta de rigor bastante notorio. Ahora, la rebaja del impuesto a la utilidad de las empresas y la rebaja o la integración del pago de impuestos a las personas y a las empresas en total va a significar como 0,8 puntos del PIB, digamos, de rebaja de impuestos concentrado en el 1% más rico. En ese 1% más rico no están los que son deudores del CAE, por mucho que estén ganando un buen dinero hoy día algunos. ¿Se entiende el punto? A ver, los hijas del 1% más rico, ¿tienen CAE? ¿Están endeudados por su educación superior? No, ¿no es cierto? Seguramente no. O sea, seguramente. No. Porque entre otras cosas los intereses no eran relativamente elevados durante mucho tiempo, etc. Bien. Entonces, se le va a cobrar a los que se supone que ya hay que cobrar. Punto uno, medio raro. Segundo, sin embargo, le vamos a bajar los impuestos y le vamos a aumentar los ingresos a los muy ricos. Bueno, esa es una política que el ministro de Hacienda dice que él no está para hacerse popular. Claramente con esta política no se va a hacer muy popular, porque es una política de Robin Hood al revés, como digo yo. Claro. ¿No? Le quito a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Pero por otra parte también hay muchas personas que quizás aplauden esta medida, que le cobren al que gana 5 millones, pero el corte se hizo en 1,5 brutos, y hoy con la inflación, el costo de la vida, una persona que gana eso a duras penas es clase media profesional dentro de la categorización que podríamos hacer. ¿No hay un riesgo quizás económico en asfixiar esta clase media con juicios, con embargos, quitándoles poder adquisitivo? A ver, vuelvo a repetir. Esta instrucción de cobrar lo que se supone que hay que cobrar me parece que es un simple invento. Lo que habría que conversar, y es lo que se conversó largamente pero no llegó a puerto, es la nueva política de financiamiento público en la educación superior, con sus límites, etcétera, aludiendo a lo que usted menciona, ¿verdad? Y al mismo tiempo ver qué se hace con los deudores. Ese proyecto de ley no llegó a puerto.
A pesar de que el presidente Boric dijo al final que había un acuerdo técnico, no hay acuerdos técnicos que no tengan votos detrás. No sé si me explico. En fin, estamos en un país raro. El hecho es que la oposición le negó al presidente Boric el proyecto de ley que cambiaba todo esto. Entonces lo que ahora se está haciendo es decir, no, pero le vamos a cobrar a los que hay que cobrarle. Entonces, para que no suene, o sea, para que no suene tan raro, aparece como una nueva política de cobrar a los que ganan más de tanto. Pero si tienen que cobrarle a todos los que deben, punto. Así es el orden jurídico o institucional administrativo en nuestro país. Una persona debe algo, impuestos, deuda estudiantil, lo que sea, bueno, tiene que pagarlo. Y si no lo paga, bueno, tiene que someterse a determinados procedimientos administrativos. Nada de eso ha cambiado nada con este asunto, con este anuncio, ¿verdad? Lo que se esconde con eso es que no hubo aprobación, ni hay nuevo proyecto de ley respecto a las deudas estudiantiles acumuladas y un financiamiento justo, en el sentido que usted mencionaba, de la educación superior de quienes no tienen la capacidad de pagar. Gonzalo, hay un trasfondo filosófico, lo digo filosófico por decir algo, pero en verdad es más bien la justificación que subyace detrás de las medidas de Jorge Quiroz. Y esto lo han planteado en campaña, en general lo plantean más bien en seminarios y cosas de ese estilo, más que en la discusión pública. Pero tiene que ver mucho con que la tesis del gobierno es que para que Chile crezca se necesita fomentar la inversión, y para fomentar la inversión justamente lo que se hace es todas estas medidas que supuestamente, y digo supuestamente porque al no ser economista no lo sé, lo que hacen es activar la economía, fomentar que vengan inversiones de distinto tipo. Incluso hoy día en la tercera venía, entre otras de las medidas que va a anunciar Quiroz entre el lunes y martes de la próxima semana, va a ser ampliar el DFL2 para el tema de la vivienda a la tercera, cuarta vivienda, es decir, esto no es para las personas que quieren casa, su primera casa propia o algo similar, sino que es para los inversores de casa, claro, que después la arriendan. Y exacto, sabemos al precio que están los arriendos, sobre todo en Santiago. Es para el negocio. Exactamente. Entonces, tenemos DFL2, tenemos el tema lo que usted dice, de la rebaja de los impuestos a las grandes empresas, ¿cierto? Que también entiendo va a ser anunciado dentro de la próxima semana. Está la situación del MEPCO, que más bien perjudica en general si es que lo anuncia, porque al menos las luces que ha dado Jorge Quiroz es que lo que va a hacer, va a intervenir el MEPCO el día lunes o el día martes, y lo va a anunciar y va a ser el primer proyecto de ley que presente formalmente este gobierno. ¿Qué opina de esa idea de que en el fondo las medidas que se están tomando, si bien son, y lo dicen ellos, son medidas duras, que vamos a, comillas, sufrir todos, esto va a permitir que mejore la inversión y aumente, digamos, los niveles de crecimiento? Los sacrificios son para la mayoría, los beneficios para los ultra ricos. Ahora, ¿qué quiere que le diga? El pueblo chileno votó a favor de una fórmula que no escondió esto, lo dijo siempre. Y hay una trayectoria detrás. Repito, ustedes son muy jóvenes, pero esto se llama la teoría del chorreo en Chile, ¿eh? Consistente en decir que a los ricos les vaya muy bien porque entonces los demás también nos va a ir bien. Van a recibir algo. En general lo de algo lo quitan, pero van a recibir. Eso está archi demostrado que no es así. Cuando el país más creció, yo fui parte del gobierno del presidente Luis. Entonces, nosotros lo que hicimos ahí fue encarecer el despido, aumentando las indemnizaciones por año de despido. Aumentamos los impuestos a los más ricos. ¿Y sabe qué pasó? La economía creció como nunca antes en la historia de Chile. Ahí están los datos. Entonces la teoría del chorreo, mientras más ricos los ricos, más concentrado el ingreso, mejor nos va todo. Simplemente, se demostró que no era la teoría correcta durante la dictadura de Pinochet y se demostró lo contrario en los años siguientes. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más intenso. Y es parte del debate de los últimos 30, 35 años. Pero fue en esa orientación, que es distinta. Ahora volvemos hacia atrás. Tenemos un presidente, todo el mundo sabe, que es un defensor de la dictadura de Pinochet, que quiere indultar a los violadores de derechos humanos, que iba a visitar a Miguel Krasnov, el peor criminal de la historia de Chile, con Manuel Contreras, y así sucesivamente. Quiere indultar porque dice que defendían la patria a quienes están condenados por dispararle a los ojos a personas. ¿Alguien no sabía eso cuando votó? Entonces, bueno, esa es la democracia. El pueblo de Chile tomó una opción. Esa es mi reacción frente a tu pregunta. Podría decirse que, pero evidente que puede decirse que tenemos un gobierno de ultraderecha que beneficia
a los sectores más ricos de la sociedad y que tiene bastante poco cuidado por la mayoría. Ahora, ¿cómo conquistó la mayoría? Con el tema de la seguridad y con el tema de la inmigración, incentivando el racismo, el rechazo al diferente y al extranjero, y exagerando completamente los temas muy dolorosos de delincuencia. Entonces, ¿han cesado los crímenes estos días? Ya no hay delincuentes. Acordémonos de la puerta giratoria, se acabó la fiesta de Piñera, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, que aumentaron los delitos. El tema del delito, fíjese que en el último año del presidente Boric bajó el índice principal, que es el de homicidios, por cada 100.000 habitantes. Solo un apunte, preocupación por 5 homicidios ocurridos durante la última hora en la región metropolitana, título de Biobío ahora. Exacto, entonces, desgraciadamente no se puede terminar de un día para otro, pero sí tomar todas las acciones públicas de fortalecimiento de las policías, de acción con las comunidades, para ir bajando, conteniendo el delito. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Ahora vamos a ver, ojalá que le vaya bien, pero lo que quiero decir, el actual gobierno no llegó al poder porque pusiera por delante estas medidas que está tomando ahora. Y por tanto no le extrañará a nadie, a mí por lo menos no me extraña. Sino que porque dijo, yo vengo aquí a poner orden contra la delincuencia y contra los inmigrantes. Esa es la razón por la cual ganó la elección. Vamos a ver si el pueblo de Chile considera que eso es lo que realmente le parece que hay que hacer en el país. Yo soy de los que cree que hay que hacer más bien otras cosas. Y soy de los que cree que la inmigración es un aporte para Chile. Mira, Polémica posición. desgraciadamente, sí, y minoritaria, pero la sostengo firmemente. Todos los estudios indican que vea Estados Unidos. Estados Unidos es la principal economía del mundo. Construida en base a ¿qué? A la inmigración. Por favor. Cuando fue el canciller alemán a visitar a Trump, le llevó, así como bien grande, un certificado de nacimiento de su abuelo que había nacido en Alemania. Yo siempre sostengo, en Chile todos somos inmigrantes, lo que pasa es que unos llegamos primero que otros, digamos, porque es verdad. Gonzalo Marner, esta mañana, muchas gracias, ha sido un placer tenerlo para analizar nuestro ranking de noticias. Antes de que se vaya Gonzalo, que me escribió Francisco Caneo, que es un nacido de acá de turno, y le mando muchos saludos. Sí, por supuesto. Así que eso, un placer, gracias. El gusto es mío.